Bueno, habíamos quedado más o menos por esta parte. Voy a arrancar acá en la página 7 de lo que es el capítulo 2 de la puerta 50. Estábamos hablando un poco de la parte de la sangre, de la parte animal, la grasa, las funciones que habían en las diferentes partes del cuerpo. En realidad el título del capítulo mismo tenía que ver con 4 elementos que se van a empezar como a dar más detalles, 4 partes del cuerpo vinculadas al fuego, al aire, al agua y al polvo. Se mostró una vinculación con los colores desde cada una de ellas, también con órganos del cuerpo, también desde cada una de ellas. Dice, y la élite, lo mejor, como venía el párrafo anterior, dice, porque la comida en ellos, sin embargo, alimentos malos que en la buena inclinación superan los 4 fundamentos, y esodot, que son el alma animal en sí misma. Entonces no solo aclaran, descubren, cuestionan el derecho, crédito, virtud, buena acción de la sangre. La sangre que va a ser la parte que es mejor, la parte dice la élite, en esa alma animal y acerca al alma desde sus acciones. Están en el hígado y luego es sana y no pecaminosa. Habíamos visto un poco también en lo que era la gematría de la palabra sangre, en esas 2 letras que la componen, que es una Dalet y una Mem, los 2 niveles de Gesed, en la función del hígado de purificar esta sangre, de tener un almacén de esta sangre pura, alejada de la contaminación que tiene que ver con esa grasa que habíamos visto que estaba en la gematría 40, y un poco respecto a las funciones que están dentro del cuerpo. Bueno, leo el comentario, dice, y todo lo mejor en cuanto a esta sangre purificada en intención, lo seleccionado como más puro dentro de la misma, en todas las acciones que esta alma animal realiza en su existencia aquí en la tierra, se guarda allí en este hígado. El hígado entonces es el almacén de la sangre buena, la que luego será usada para distribuirla en el cuerpo. Por tanto, antes de llegar allí hubo un proceso de selección para que la que estuviera contaminada fuera a otro órgano del cuerpo para ser filtrada o desechada. En el caso del hígado se encuentra almacenada esa sangre sana, la que no es pecaminosa. Claro, en realidad no pecaminosa en cuanto a lo mejor que dicha persona haya podido realizar en ese proceso en el cual se encuentre. Porque si ese ser solo se dedica a su ego en lugar de realizar man en todo lo que hace, va a estar acumulando en ese hígado procesos que van a tener impurezas. Se hablaba un poco de esa grasa que va a estar allí acumulada, estará seleccionando entonces sangre que va a tener impurezas. Entonces va a ser la más pura de toda la que haya disponible según la intención en su actuar y en su vivir. Si ese ser no realiza man, tendrá entonces esa contaminación. Eh, Hablamos que hay otros órganos del cuerpo que se dedican a hacer otro tipo de filtrados y desechar cosas que son más concretas. Estas impurezas, si la persona actuó con una intención equivocada, van entonces también a irse distribuyendo luego a través del corazón al resto del cuerpo y van a distribuirse y van a alimentar a otros procesos que puedan llegar a vivir en la persona. Y van a también desencadenar aspectos de otra forma, con otros aspectos de nuestro ego, en enfermedades, en emociones, en procesos mentales. Todo depende de esa intención, de esa elección por tener a Shem con nuestro Dios, o de elegir a un Dios equivocado.
A nivel occidental, habíamos visto y estamos repasando un poco cuáles eran las funciones del hígado que están estudiadas a nivel científico. Secreta la bilis, permite transportar desechos, descomponer grasas en el intestino delgado. En el intestino delgado, durante la digestión, se fabrica ciertas proteínas para el plasma sanguíneo, produce colesterol y proteínas especiales que permiten enviar las grasas por todo el cuerpo. Equilibra y fabrica glucosa a medida que el cuerpo la necesita. Es el órgano más grande dentro de todo el cuerpo. Ayuda a digerir estos alimentos, a almacenar energía y eliminar toxinas. A nivel oriental, recordamos que estuvimos contando un poco que es el órgano que está en el reino de la madera. En la madera se hablan también de las estaciones y tiene que ver con la primavera, la expansión que hay allí, en lo que es todos los vegetales, la madera que está en el cuerpo a nivel de los músculos, a nivel de lo que es el movimiento, a nivel de los elementos que está vinculado con el viento. También tenemos órganos, este órgano que es el más grande de todos, y relacionado con los planetas se vincula a lo que es Júpiter, tiene características regenerativas que son impresionantes. El otro día nos comentaba Hugo que ese hígado se puede rehacer a sí mismo cuando es lastimado, en cierta parte, puede volver como a reconstruirse. Dice, tiene también como Júpiter, que tiene ese ojo rojo, en lo que es la medicina china está vinculado con la vista y con el ojo en particular. El hígado tiene esa compañera que es la vesícula biliar, que si los vientos no se mueven se generan esos cólicos. La madera entonces nutre la visión, ese sentido que es el que más se expande, se abre y se cierra por los músculos. Luego se expresa en el grito. Respecto a la sangre, habíamos visto, o sea, estábamos comentando algunos aspectos que son básicamente de medicina china, ¿no? El riñón forma la sangre, todos los órganos comparten cosas con este elemento que es el que nutre todo el cuerpo, y que ya vimos que en ese transporte, además de ser un alimento físico, es un alimento espiritual, por lo que allí contiene. El sanjiao la induce, el hígado la almacena, el corazón la comanda, el vaso la distribuye, el pulmón la mueve y el chimpao la purifica. Es decir, el hígado la almacena para ser usada, esa sangre que sea la más pura posible. Porque es el alimento para todo nuestro cuerpo. Una característica además del reino de la madera tiene que ver con la generosidad, y era la característica de la sangre en sí, o de Gesed en sí, y esas dos letras que componen esta palabra son las dos versiones de Gesed. La misma que se da en la naturaleza y se compara con la generosidad que tiene el árbol como ser vivo, que alberga todo tipo de vida, en el tronco, en las raíces, en las ramas. Está dando todo el tiempo, lo manifiesta tanto en el interior como en el exterior. Da sombra al leñador que lo va a cortar, perfuma el hacha del leñador que lo hiere, así es de generosa. Si no somos así de generosos, nuestro hígado se va a ir estancando y van a ir apareciendo alteraciones. Pero recordemos que la línea derecha, esa línea derecha por sí sola no llega al creador, siempre es un equilibrio entre lo que es la generosidad y la limitación. Tiene que haber ambos aspectos para poder tener un retorno adecuado. Gesed tiene que ser equilibrado con Geburah. Solo en ese punto medio va a estar esa luz presente para poder brindar vida sin provocar daño. La función principal es como el almacén del yin. Ese hígado almacena esa sangre. Si no somos capaces de expandir esa generosidad, se verá todo alterado. Desde la decisión, la persona, o sea, la decisión es la característica que tiene que tener la vesícula y este reino para poder llevar adelante su función, y también esa capacidad de ser generoso. También la flexibilidad, como el bambú,
Los músculos nos muestran la flexibilidad que tienen. Si no nos adaptamos a las circunstancias, eh, se van a manifestar en enfermedades a través de este reino, porque esa adaptabilidad y ese movimiento está relacionado con las funciones del reino. Ese sentido nos da el sabernos parte de ese todo, de un todo, en la medida que se respete y no se oprima al otro, en poder adaptarnos entonces a esas circunstancias, que sabemos que somos parte de lo mismo, de toda esa creación, de poder incrustarnos correctamente en lo que nos corresponda, siempre siguiendo las leyes del Creador. Cuando el hombre pierde referencia con Hashem, cuando pierde referencia con el Creador, todo le da igual, ya vale todo, entonces ahí uno justifica y empieza la lógica y la razón a hacerse dueños de la situación. Uno pierde esa impecabilidad de intentar trabajar en función de la fuerza que nos da vida y entonces estamos en trabajo para poder realizar este man que nos revincule con el deber. Porque también, eso era un poco, o sea, hasta ahí más o menos habíamos llegado en lo que era la reunión anterior. Dice, porque también 4 Yesodot. Habíamos hablado que todo el texto habla de 4 sitios y acá habla de 4 fundamentos, 4 elementos básicos, que ellos son 4 partes del alma mortal, asesinato. Consisten en la parte maligna y en las 2 hijas de Lot, que se nombran como se mencionó. Acá en los comentarios pongo un poco lo que fue la historia de estas 2 hijas. Primero hay una sigla allí de lo bueno y lo humano, pero después recordamos. Las hijas de Lot, que están mencionadas acá, deciden emborrachar a su padre para tener relaciones sexuales con él, para quedar embarazadas. Sus nombres no se mencionan en la Biblia, pero sí en el libro de Yashar, como Paltit y Tamires, aunque sí en Génesis aparecen lo que son los hijos que concibieron, que son Moab y Benamí, y de allí descienden luego los moabitas y los amonitas respectivamente. Acá transcribí un par de párrafos de la Torá al respecto. Dice, y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y la mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de Moab hasta el día de hoy. Y la menor también dio a luz a un hijo y lo llamó Ben-Amí. Él es el padre de los hijos de Amón hasta el día de hoy. Como se mencionó también en la Parashá Vayera, página 109. Y de esa parte del mal en el alma animal se nutre esta mala inclinación, Yetzer Hará, que esto es encontrado, está disponible allí en Samael, este nombre que tiene que ver con este ángel, que es el mayor de los ángeles hacia el lado del deseo de recibir. La Parashá Vayera la estudiamos en un anexo, a continuación. Si no habíamos leído ya estas partes. Me habíamos quedado realmente, pero capaz que estamos leyendo de más. Bueno, acá salté un poco para adelante porque me di cuenta de que en realidad habíamos avanzado un poco más. Estábamos hablando en realidad en la reunión anterior ya en la página 24, habíamos visto las relaciones con los 4 niveles del alma de la persona, en cuanto también a algunas características respecto a estos elementos que estamos viendo. El alma animal, estábamos más o menos por acá, estaba compuesta de diferentes niveles,
desde los más burdos hasta los más sutiles, siempre en los aspectos de lo que es la parte animal de la persona, está sirviendo a ese deseo de recibir, está sirviendo al ego en lugar de crear. Por lo tanto, el parlante, el medaver, va a ser quien logre hacer ese cambio, esa libre voluntad de tener la característica de poder volcarse al creador realmente. Y cuando el hombre es alimentado y la comida se conecta y se agrega, es adicionada al alma animal a partir de alimentos inanimados como el agua y la sal. Algunos comentarios. ¿De qué se alimenta una persona? La persona se alimenta de todo lo que presta atención. En realidad estamos hablando, ¿no?, del alimento espiritual que tiene la persona. Allí va alimentando todas las partes, no solo la física, sino la emocional y la espiritual en sí. Donde está puesta su atención y también donde está dirigida la intención respecto a lo que quiere hacer. Por eso siempre hablamos de que esa intención tiene que ser la intención hacia el Creador, que es donde está la fuente de vida real. Esta intención es lo que realmente nutre al alma y es lo que se va a distribuir en esa sangre. En cada momento siempre es una oportunidad para poder corregirnos, para poder en ese momento hacer el acto que corresponda con la intención correcta. Es una oportunidad entonces para acercarnos al Creador. Cuando se nos presentan circunstancias en la vida diaria, entonces es el momento para decidir qué queremos, quién queremos que sea nuestro Dios, si es Hashem o servimos a otros dioses. La coherencia en esos 4 sitios que también están relacionados con estos 4 elementos, en el actuar, en el sentir, en el comunicar y en el pensar, es lo que determina este vínculo, esa atención que ponemos en los 4 sitios que ya sabemos que nos protegen, que cuando uno presta atención correcta en esos 4 lugares está vinculado al creador en un sitio que está protegido. Cuando el estímulo de luz directa llega desde la percepción de estos 5 sentidos, ahí ya hay un trabajo para hacer para poder volcarnos a que estar en esos 4 lugares al mismo tiempo. Esta atención e intención alimentan entonces a nuestra alma, ya sea desde el ego o desde más. Y en consecuencia va a ser adicionada a algo como respuesta, que puede ser una luz en forma de mag o una característica que vaya a engrosar esa escritura. Menciona 2 alimentos básicos en lo que es esa alimentación del alma. Menciona el agua y menciona la sal. En realidad hemos quedado acá, creo, en la vez anterior. Vamos a mirar un poco lo que son la geometría de ambas palabras. La geometría de la palabra agua es 90, la geometría de la palabra sal es 78. La diferencia entre ambas palabras es 12. Una observación es que ese 12 es el lugar donde se encuentra la letra Lamed, que es quien conecta Seiranpin con Binah, por lo que está ya a nivel de lo superior. El agua que nos recuerda a esa alimentación que viene desde la Torá, esa agua que está en esa Hasadim y en esa ayuda que recibimos desde arriba. También la gematría de la palabra agua coincide con la gematría de la palabra Melech, que es quien tiene que gobernar correctamente en ese 2x2. También tiene la misma geometría la palabra man, o sea, las aguas femeninas, desde donde hacemos ese trabajo de nosotros mismos ponernos en manos de él. Desde estas aguas podemos conectar con nuestro rey al realizar man. Y luego la sal, es el otro alimento que indica. Por un lado el agua, que es como la materia prima, como quien dice, ese man que tenemos que hacer para poder alimentar ese rey. Y luego dice la sal. ¿Cuál es la sal de la tierra con la que tenemos que alimentar a esa tierra que es nuestro Malkut una y otra vez? Está escrito, recordamos, en Mateo 5:13, cuando Yeshua habló a sus estudiantes y dijo: vosotros sois la sal de la tierra.
Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Está el párrafo que no solo nos dice la intención que está en la palabra sal, sino en el hecho de cómo todos estamos unidos y cómo lo que hace cada persona influye en la totalidad, porque está salando a la tierra en sí, a todo el reino, a todo el conjunto. Cada acto en forma individual va a ser algo que va a repercutir en toda la estructura, porque todo está conectado con todo, ya sea hacia un lado o hacia el otro. El valor numérico de la palabra sal es 78. Ese valor numérico, cuando uno ve la geometría directa, tiene el valor 78. Pero hay otras formas de geometría. Está la geometría que se llama de completitud, cuando uno suma a la geometría textual la cantidad de letras que tiene la palabra. Eso tiene que ver con completar en un 100% eso de lo que se está hablando. Cuando uno habla de completitud, además de una esencia en forma completa, uno añade al valor de la palabra la cantidad de letras y la suma. También hay una geometría de orden, hay una geometría que tiene que ver con rellenos, hay otros tipos de geometría. Pero en este caso vamos a considerar no solo la geometría directa que tiene que ver con la esencia, sino con la completitud. Entonces, sumando esas tres letras que tienen la palabra sal, cuando uno la realiza en forma completa, llega a un valor 81. El valor 81 es la geometría de la palabra Kavaná. Es decir, que esta sal se completa cuando eso está de acuerdo con el propósito original para el cual fue concebida, con una intención correcta. Por eso estamos hablando que esa alimentación está en el agua y está en la sal, está en la materia prima y está en la intención con que hacemos las cosas, que siempre es respetada, y como dice Yeshua, la oportunidad está en nosotros para hacer ese salar la tierra correctamente o no, hacerlo hacia un lado o hacia el otro. Entonces no es para que esa sal se vuelva insípida, sino para que efectivamente haga su tarea en cada oportunidad que tenemos. Ese valor numérico 81, además, mirando la geometría de nuevo, coincide con otras palabras que son importantes, en particular con la palabra que sé, que es el trono mismo donde se sienta ese rey, Melech, que estaba asociado al agua, está sentado en esta intención, está sentado en ese trono que está cuidado por los 4 mandamientos que tienen que ver con los 4 sitios que estamos viendo en el texto. Y C es el lugar desde donde gobierna la letra Kaf en todo son, cuando se apoya correctamente en Gesed, y ese Gesed que estaba en esa sangre. Porque toda la intención para llegar a él es ponernos siempre, en toda circunstancia, en sus manos. Esa es la intención correcta, cuidando los 4 sitios para que el rey gobierne correctamente y entonces va a estar protegido como consecuencia al mismo tiempo. En la convicción de que nuestro Creador solo nos quiere dar y quiere ayudar a toda esa creación como un conjunto, y entonces tenemos que ponernos en sus manos y ser sus servidores, porque sabemos que Él actúa de esa manera y porque Él es grande y gobierna de forma correcta en función de la armonía total de todo lo creado. ¿Y qué es lo que realiza la conexión entre ambas cosas? Entre esa agua, esa materia prima, esa Torá, ese man que tenemos que hacer, y la sal, que es la intención pura para llegar a él. Bueno, lo que está en la conexión entre ambas es ese número 12, y lo relacionamos con la letra Lamed, que ya sabemos que está dentro mismo del cuerpo de Melech, realizando la conexión en el rey entre Gesed, que es el vínculo con el cuerpo, para conectar con Jokmah, para conectar con la sabiduría misma, para que ese rey pueda gobernar entonces en el trono con sabiduría. Después dice el siguiente párrafo, corrección, son planta somea, en el libro de las correcciones, en el libro de Mim. Están, hay.
Por lo tanto, que existe lo inanimado y hay necesidad de que crezca, de que eso que estuvo inanimado en la primera instancia ya luego se transforme en algo más, porque todos son procesos, hay ciertos momentos para estar en determinada etapa y luego eso va a ir evolucionando. El proceso evolutivo ocurre de esta manera. Primero está el aspecto inanimado, una primera instancia. En nuestro trabajo espiritual es un punto que aparece en Malkut, una luz a la distancia, un lograr ver que tenemos algo ahí de ego que no nos deja salir y que tenemos la necesidad de trabajar. Y hay una primera intención muy pequeña de empezar a hacer esto. Y el siguiente paso es de que eso tiene que crecer. Esa intención de conexión con Hashem tiene que ir creciendo. Tenemos que ir avanzando en ese proceso, pasar entonces de ese primer lugar inanimado en el cual identificamos y es como que nos quedamos allí en haber caído en el hecho de que existe eso, a empezar a avanzar creciendo en una intención de acercarnos cada vez más a él. Porque está hecho del agua, está hecho de esa agua, Maín, que ellos viven. Esa vida, ese Jaín, está dentro de esa agua que es el Hasadín, que se manifiesta en esa ayuda en el cuerpo. El agua, ya sabemos, es la materia prima de toda la creación. Es el agua que llega a través de la Torá, a través de la enseñanza, también es el agua física con la que está hecho el cuerpo humano, todas las cosas están vivas. El agua es la enseñanza de la Torá misma. Solo a través de ella se puede llegar a esa vida verdadera, a ese Jaim. Y eso solo lo otorga la unidad con el Creador, y esa enseñanza es la que nos brinda la posibilidad de hacer esto. Esta agua que nace en la unión de ambos riñones, a través de la letra Mem que los une. Esta Mem que es Gesed de Seirampín, porque solo por Gesed, quien dirige a Melech, esa letra que dirige a Melech, es posible conectarse desde el cuerpo, desde la materia a lo superior. No existe otra manera. Estos riñones tenemos el riñón izquierdo, el riñón derecho y el riñón izquierdo, que a nivel de lo que serían las sefirot o los órganos en el cuerpo están a la altura de lo que son estos riñones como Netzach y Hod. Son igual de importantes para abastecer esta agua de vida a Yesod, a ese lugar donde tiene que haber un trabajo entre ambas fuerzas, entre lo que es el deseo de dar y el deseo de recibir, y donde se establecen todas esas luchas internas, tanto desde el lado masculino como desde el lado femenino. Recordemos ahora en el árbol de la vida las conexiones que habían entre Hod y Yesod. Por un lado vemos que lo que une a Hod con Yesod, el árbol y la letra Lamed, o sea, ese vínculo por ese lado femenino viene a través de Binah, es la intención de la madre la que logra ese vínculo allí, es quien conecta en lo superior, lo divino, en lo más alto, pero lo hace desde lo femenino y tiene que desde el deseo de recibir lograr conectar. Entonces está como en ese camino, como que dice, para que el deseo de recibir se pueda ir ascendiendo desde ese lado hacia el lugar donde va a otorgar liberación, que es Hod, pero a través de toda esa rama ir conectando con la madre. Por otro lado, la conexión entre Netzach y Esod está en la letra Nun. La letra Nun que nos habla de, también desde el lado femenino, golpear esas 50 puertas de Binah. Entonces vemos que en ambas conexiones de Yesod hay letras que conectan con lo superior desde el deseo de recibir mismo, que es la base del trabajo y es lo que domina aparte en la parte más baja del cuerpo, la parte que está por debajo de Tiferet, por debajo del Parsá. En el cuerpo mismo solo podemos acceder hasta lo que es Son, hasta lo que va a ser la Lamed misma. Lamed, además, observamos que si uno mira la letra, la forma, el cuerpo de la letra Lamed, tiene un cuerpo muy parecido, de hecho es igual que la letra Kuf.
hay unas partes que son distintas, la parte superior del lamer y la parte de la pata que va hacia abajo en Kuf. Esas son distintas, pero el resto de la letra, el cuerpo de la letra, son iguales. Eso nos menciona o nos da a entender que hay algo que en ambas está en común, ambas alimentan ese cuerpo, partes del cuerpo que son necesarias para la vida. Por un lado, la letra lamer tiene un vínculo hacia lo superior, ese vínculo hacia lo superior nos trae la conexión con el creador mismo. Por otro lado, la letra Kuf da la posibilidad de alimentar a la estructura, de alimentar correctamente desde Negra Kik a Sitra Ahra. Es una alimentación correcta del ego. Y ambas partes deben vivir, ambas deben estar alimentadas correctamente, y un poco la forma de ambas letras, que en todo ese cuerpo grande de ambas letras coincide exactamente, pero una tiene a su vez un vínculo hacia arriba y otro un vínculo hacia abajo, nos llama la atención respecto a cuáles son las alimentaciones necesarias para que esa vida se pueda desarrollar y pueda estar presente. Porque sin la presencia de nuestras vasijas, que es básicamente ese deseo de recibir, sería imposible que existiera vida aquí en la Tierra. La Kuf es Netzach de Malhut. Recordamos también a nivel de Sefirot, la letra Kuf es Netzach, es desde ese lado que está allí. Entonces vemos que en ese vínculo, en esa unión entre Lamed y Kuf, está toda esa alimentación, tanto hacia arriba como hacia abajo, que se da a través de Netzach y Hod, desde el lado femenino, porque en ambas había letras del lado femenino, para poder ascender desde el deseo de recibir, que es lo que domina en esa parte del cuerpo, y también se observa entonces en la forma de la letra. Esto es un poco un dibujo de lo que estoy mencionando, de que el cuerpo de la letra Lamed y el cuerpo de la letra Kuf son... Bueno, acá lo que hice fue mostrar un poco en el dibujo lo que estamos comentando en el párrafo, cómo el cuerpo de la letra, que el cuerpo es la parte de la letra en Seirampi, la parte de la letra en lo que es la letra normal de la Torá. Tanto, estas dos letras son dos letras que tienen partes que sobrepasan hacia un lado o hacia el otro lo que es la escritura normal. Pero hay una parte que no, hay una parte que es común y que nos da como el cuerpo de la letra. Es lo que pinté acá con verde, y vemos que es igual en una letra que en otra. Luego la Lamed tiene una parte que pinté con color rojo, que es una alimentación hacia Binah, es una conexión en realidad con Binah, desde donde llega la luz de Hasadim para poder dar a Sairampin. Y luego la letra Kuf tiene una pata, que pinté con negro, que va a pasar hacia abajo a la línea de escritura y va a alimentar a este Sitra. Es un poco esa curiosidad, entre comillas, o ese secreto oculto en las letras, o esa forma que observamos que ocurre esto con ambas letras, que son las letras raras, por decirlo así. Se establece como un puente entre ellas. Uno puede ver de que esas dos cosas existen en la escritura y que ambas cosas hay que alimentarlas. Hay que nutrirse de Hashem y alimentar correctamente a ese ego. Puede observarse entonces en esa forma, para conectar lo más bajo con lo más alto, invirtiendo los roles también, porque el Lamed en el árbol, uno ve dónde está el Lamed en el árbol. Vamos a mirar un poquito eso con el texto. Bueno, ahí estoy compartiendo lo que es el dibujo del árbol, ¿no?
habíamos visto que por un lado la letra Kuf está en Netzach y alimenta a todas las Klipot, porque es la letra más alta de Malhut, y ella puede alimentar correctamente las Klipot. Y en la forma vemos que la letra Lamed es la que conecta en el Melech y conecta allá arriba en el Rey, conecta con lo superior, hace todo el vínculo para que ese Melech pueda tener ese Ruach para poder gobernar correctamente. Pero si observamos los vínculos que tienen esas letras dibujadas en el árbol y que conectan a Sefirot, vemos que ambas están cambiadas de lugar, por decirlo así, porque la letra Lamed está acá abajo. Está en el vínculo entre Jod y Yesod, es lo que mencionábamos hoy, está en esa conexión desde el lado femenino para que le llegue luz a Yesod, desde lo femenino, hacia un lado y hacia el otro genera ese vínculo. Y además vemos la letra Kuf, que está acá arriba, está directamente relacionada con Binah, entre Binah y Gesed. Es el rol que tiene Lamed, porque el rol de Lamed es dar desde la madre Gesed a el cuerpo, a Seiram. Y ese vínculo entre Binah y Gesed está gobernado o vinculado a través de Kuf. Entonces la función de Kuf, que es la función de alimentar las Klipot, está totalmente relacionada con hacer esto correctamente, porque la que vincula, la que logra de que Binah pueda conectarse con Gesed es Kuf, y Kuf está vinculada con una alimentación correcta de las Klipot. Y al revés vemos lo mismo, o sea, para que en Yesod, desde el lado femenino, que es el lado del deseo de recibir, donde está esa mayor atadura de las Klipot, pueda haber un vínculo, para eso está la Lamed haciendo esa conexión, o sea, en ambos existen como la fuerza de la otra, están como muy relacionadas en sus funciones y incluso entremezcladas ambas funciones. Lo observamos en el árbol en la colocación que tienen, porque justo curiosamente están como cada una en el lugar de la otra, es como si uno las fuera a dibujar, por lo que sabemos de ellas, las dibujaría al revés. Un poco esa curiosidad, que nunca son curiosidades, sino que es al revés, uno tiene que prestar atención a este tipo de cosas, así como también nos llama la atención en la forma, la similitud que tiene una con la otra. Eso es un poco lo que está explicado allí luego en el párrafo, que quería solo mostrárselo en el dibujo. Vamos acá. Dice, la Lamed en el árbol conecta lo bajo. Ella a nivel de las letras es Binah, pero ese Binah, esa esencia de Binah, está totalmente vinculada a esa misericordia para que en lo bajo pueda existir una conexión, pueda existir desde el lado de lo femenino un vínculo entre Yesod y Jod. Por otro lado, Kuf es la alimentación a las Klipot, así trabaja mismo para que ella pueda vivir. Pero en el árbol está vinculado de alguna forma para que exista la conexión entre Binah y Gesed. Eso es de esa manera que nos está mostrando el árbol mismo que ocurre de esa forma. Esos vínculos internos, esa dualidad, existe en la estructura siempre. Siempre una cosa está conectada con la otra porque todo es esa dualidad y todo es un equilibrio dentro de esa dualidad, una línea media dentro de esa dualidad para que todo funcione. Porque solo desde Gesed se puede llegar a Binah. ¿Y cómo llegamos a Binah? Y llegamos a Binah porque con las Klipot hicimos lo que correspondía, porque si no, nunca vamos a llegar tan alto como para poder hacer esa conexión. No podemos llegar a Binah rechazando las Klipot todo el tiempo, no podemos llegar a Binah rindiéndonos hacia el deseo de las Klipot, ni de una forma ni de la otra. Para poder llegar a conectarnos en Gesed todo el tiempo hacia Binah, es porque alimentamos correctamente a esas Klipot, no hay otra manera. Y lo contrario también es así, o sea, ambas puntas están totalmente vinculadas, un aspecto conduce al otro, de un extremo hacia el otro. Solo desde lo más profundo de nuestro verdadero placer podemos llegar a lo más bajo, y esa alimentación de las Klipot en Kuf, desde las mismas, cuando ellas viven de manera correcta, son la materia prima para ese trabajo de ascensión hacia el Creador. Y esto puede apreciarse en esa forma de las letras, en lo que es el cuerpo, la Kuf y la Lamed. Y ambas letras son especiales, porque ellas tienen
esos vínculos hacia arriba o hacia abajo que las hace diferentes a lo que es la escritura en sí. La letra lamen acá dice para conectar los kelim hasta Binah, que es la única letra con esa parte superior de su clip por encima de las demás, que era como una torre, estaba mencionado en el párrafo del Zohar cuando lo estudiamos, se eleva encima de la estructura física para llegar a lo más elevado, para poder traer el Mad. ¿Y quién trae ese Mad? ¿Ese Mad de dónde viene? Es el otro vínculo hacia el otro lado. Sabemos que la lamed es la que trae la alimentación correcta al rey y hace el vínculo en el rey. Pero ese Mad surge a través del vínculo entre Jod y Esod. Allí venía la liberación. Si uno se acuerda de lo que ocurría en el aspecto de P en Jod, es que la liberación viene a través de él. Y eso lo logramos ver en el árbol también, en que Lamed está ahí presente. Hay un vínculo con Binah mismo. Todo ese Mad tiene ese propósito para que llegue siempre una respuesta adecuada a Malkut. Quien está dentro de Yesod, acá el vínculo está con Yesod, pero dentro de Yesod sabemos que está pegado Malkut desde abajo, en ese masaje. Entonces, siempre toda la ayuda es para que ese Malkut, ese reino, pueda realmente ser un reino respecto a Hashem y no hacia otras fuerzas. Y entonces va a tener que estar alimentado correctamente y guiado correctamente. En ese Mahaim de todo el tiempo de unirse en forma correcta al Seiram. En ese Sibuj, acá, o sea, en esa lucha, o ponerse de acuerdo que tienen que existir entre una fuerza y la otra. Se observa entonces, mirando ahora esa forma de las letras, cómo hay un vínculo también allí. Lo habíamos visto también en las ubicaciones, en la forma de las letras, en las ubicaciones del árbol, también en el hecho de que ambos lugares de los riñones están relacionados con esa agua y están vinculados con esos lugares que se conectan con ese sitio. Son los órganos donde está la vida misma, la generación de toda la existencia, y tienen que ver con eso. Y acá está un poco de nuevo ese dibujo mostrado de otra manera, cómo ese vínculo existe allí y están como relacionados. Por otro lado, también, o sea, siguiendo un poco con esta forma de intentar ver las letras, dice, por otro lado, observando el Sefer Yetzirah, vamos un poco más allá, dice, ¿desde dónde llega hasta lo más alto esta luz en estas conexiones? O sea, ¿cómo llega la vida a ambos riñones en cada uno de ellos? Vemos un poco las dos versiones que hay de este Sefer Yetzirah. En la versión de Gaón de Vilna, el riñón izquierdo está asociado con Jod, está en la letra Tet. Es la letra que está vinculada en la versión de Gaón al órgano del cuerpo, que es el riñón izquierdo. Siempre ambas versiones son buenas, ambas versiones nos brindan información válida, tanto la de Abraham como la de Gaón, pero son diferentes. O sea, no es la misma información, está en una versión que en la otra. Pero ahora vamos a ver, y no solo en este caso, vamos a ver que siempre están aportando información sobre lo mismo, pero de manera distinta. Dice, el riñón izquierdo, que es Jod, está en la letra T, o sea, está en Yesod de Binah. En el árbol vemos que esto conecta Tiferet con Josma. Ahí está el vínculo que hace Jod en el árbol. En la versión de Abraham, la letra que está allí es la letra Yud, que conecta Tiferet, pero con Netzer. Esa letra Yud, que es la que comanda el nombre Javayá, lo conecta con Netzer. O sea, por un lado y por otro conectan allí. Ambas conectan entonces a lo más alto desde el corazón, desde Tiferet, hacia lo masculino, establecen vínculos desde el Dar. O sea, una conecta con Josma y la otra conecta con Yud, desde Tiferet. Ambas lo hacen desde Tiferet, una a un nivel y otra a otro. Mientras que Abraham, en ese riñón derecho, va a ser Tet, o sea, el que era derecho en un lado es el izquierdo en otro, en cuanto a la letra, y en la versión de Gaón, la letra que está en ese riñón derecho es la Vav.
Mirando el árbol de nuevo, vemos que desde donde viene la luz de vida, esa vida está dentro de la materia, que es esa Bab, que es Tiferet mismo. Estamos de nuevo mencionando a Tiferet de otra manera, a nivel de la letra en este caso. Ese Jaim que vive dentro del agua misma viene desde Bab, viene desde Tiferet, es el lugar donde se establece la conexión es el centro del cuerpo. Ahí está la esencia de ese Hasadim manifestado. Llega a través de Bab, la Bab en el árbol, vemos dónde conecta Keter con Binah, está allá arriba, está en la cabeza, que es desde donde llega la vida, porque sabemos que Keter es lo más alto, y conecta con Binah, que es quien baja a dar la esencia al cuerpo. ¿Quién es que baja a dar Hasadim hacia el cuerpo? Es la madre, Binah. Porque esa vida misma llega a través siempre de la esencia, que es Keter, conectando ahora a Tiferet, pero desde el lado femenino, a través de Bab, en el nombre santo, y desde el puente que es Binah, que es la que logra desde ese lado femenino dar a la estructura a Malhut. En la versión de Abraham, ese riñón derecho es la letra Tet, ahora alimentada desde el otro lado. Ambos riñones estamos viendo que están vinculados en ese vínculo con el agua, y estamos viendo a través de la Kabbalah como en ambas versiones del Sefer Yetzirah están trayendo esa luz desde lo más alto para poder generar esa vida en ese cuerpo. Como esa materia prima, esa agua que está generando dando esa vitalidad. Ambos conectan Malhut a través del Masaj, que es a través de ese Yesod. Desde ambos lados es llevada la luz de vida, Jochma, a ellos. En cada proceso Mammad que es realizado, y esta vida llega a lo más bajo como consecuencia de la misma. Esta vida que está dentro del agua. El agua en sí, ya vimos que es la manifestación de la vida, y en el cuerpo se manifiesta a través de los riñones. Son nuestra estructura interna a nivel de Sefirot, están en el Netzach-Hod, y ya vimos los vínculos que hay en letras a través del Netzach-Hod, y cómo se entrelazan la estructura que está en Tiferet, en esa agua, con lo superior, con la Josma, con la Yud, con donde viene la luz misma, la Keter, cómo llega desde lo alto a incrustarse esa esencia en el agua, de un lado u otro, pero en ambas versiones de lo que es el Sefer Yetzirah, vemos que existe ese vínculo. Porque esta luz desde el cuerpo solo puede descender también a través de Gesed, que es quien comanda Amén. También podemos hacer observaciones del estilo en el otro lado, observando ahora las conexiones entre Nun, que es Geburá de Seirampin, y la letra Saín. También podemos ver entonces vínculos similares aquí. Dice, la letra Saín conecta en el árbol a Josma con Geburá. En el nombre de la letra misma vemos que Saín termina en una letra Nun final. O sea, mirando por un lado la conexión en el árbol, vemos que conecta con Geburá, que es Nun. Mirando lo que es el despliegue de la letra, vemos que termina en una nun final. Nuevamente tienen una similitud en forma, al igual que Kuf y Lamed, vemos que de nuevo hay dos letras que tienen formas parecidas. Ambas son, en lo que es la forma final de nun, en este caso, la nun final y la saín son muy similares. Pero la nun, que también llega por debajo de la línea de escritura, por debajo del renglón mismo, lo que nos muestra que es una conexión de nuevo con Sitra Ajra. O sea, esa nun de alguna forma nos está mostrando de que es parecida a la Kuf, y es una conexión hacia lo más bajo. Está en el árbol conectando Anexat con Yesod. La letra Nun vimos que está desde el lado masculino vinculando a Yesod. También en la escritura observamos las dos cabezas de la letra Saín que nos llevan al número 26, en esa forma de verlo como dos Yud, más una Bab, que es ese cuerpo, y eso nos brinda una conexión con lo más elevado que va a llegar aparte a través del Shabbat, que es la característica que tiene el man de lo que es Saín.
Cuando se unen lo masculino y lo femenino, esa forma femenina que es la que llega a eso más elevado, que es el número 26, en la unión que va a ocurrir en Shabbat cuando Malhut completa el ciclo. Es como otro ejemplo de cómo las letras se vinculan en la forma, se vinculan en los lugares que están en el árbol, incluso hasta mirando el árbol desde una versión y otra, siempre está como brindando diferentes características de la misma información. Acá simplemente hay un texto que lo he sacado de cuando vimos las letras, de cómo estaba representándose ese número 26 aquí en la letra Saín. Ahí está comentado un poco más en profundidad en lo que es las letras en el capítulo 34. Bueno, acá está todo esto mirado con un poco más de detalle. Vamos a repasarlo si quieren, pero en realidad está visto más en el otro texto. Dice, letra Saín, entró la letra Saín, ella dijo ante él, Señor del mundo, es bueno para ti crear el mundo a través de mí, porque por mí tus hijos resguardarán Shabbat, porque está escrito el día de Shabbat para santificarlo. Él le dijo a ella, no crearé el mundo a través de ti, porque hay una guerra en ti, y esa es una espada muy afilada y de engaño, y más fuerte en batalla, guerrera, haciendo la guerra con ella, que ella se llama Kli, recipiente de armas, Saín. Tú eres como la letra Nun, y ahí expresa esa similitud que tiene entre ambas, en el mundo, y entonces el mundo no puede ser creado por ella porque hay una caída en ella, y entonces es que se retira. No vamos a leer esto en detalle porque ya está, lo hemos visto en realidad todo ya en la otra reunión. Paso acá un poco más adelante, a la página 32. Hice un cuadro acá comparando un poco cuál es cada una de esas letras en una versión y otra, respecto a las piernas, respecto a los riñones. Vemos en la versión de Abraham, la pierna izquierda está en la letra Het, la derecha está en Saín, después el riñón izquierdo y el derecho están en la Yud y en la Tav. Y vemos que en la versión de Gaón están las mismas letras casi, no exactamente las mismas, porque tenemos una Het y una Hei. Las otras tres sí están, no, tampoco. Están coincidiendo dos letras, la Tav, la Tet y la Saín, y después tenemos una Yud o una Vav y una Het o una Hei. Esas son las características en un árbol negro. Básicamente lo puse como modo de resumen acá. No estaban explicadas exactamente todas, pero puse acá como para resumir las dos versiones con esos lugares que son mensajistas. Dice, y en las intenciones, en esas kavanot, escribieron que están entre lo inanimado, vegetativo y lo visible. Habla de que las intenciones son escritas y que están en esos aspectos. Esas intenciones que ya sabemos tienen que estar correctas, tienen que estar en una intención pura para conectarnos desde lo más bajo, para que esa vida llegue a la estructura, para devolver esa vida, porque es una estructura que antes de arrancar con este trabajo está como una naturaleza muerta, una naturaleza que se esclava de ese deseo de recibir. Y ahora comienza a dar, comienza a llegar esta vida, esta agua que está brindando esta vida como Hasadim, y lo hace con estos riñones y por medio de estas letras que estamos viendo recién. Esta vida que fluye en ese cuerpo por medio de la sangre, que es filtrada en esos riñones. Recordemos que la función física del filtrado de esos desechos ya más físicos y más gruesos está en los riñones, desechado por medio de la orina todas las impurezas que nos sirven, que habían llegado al mismo con intenciones para Sitra Achra y también cosas físicas que son desechadas
para que lo que sí pasa vaya así al hígado en su lugar, pero acá ya hay un filtrado como duro hacia afuera. Desde lo más externo a lo más sutil, hablaba de que está entre lo inanimado, lo vegetativo y lo visible. O sea, las intenciones tienen que ir como moviéndose en estos parámetros. Estamos en un lugar en lo inanimado, luego pasamos a lo vegetativo, a un crecimiento, y luego ya tener cierta visión de lo que ocurre. Diferentes capas, unas más profundas, otras más superficiales, así como hoy vimos las piernas y los riñones. Un sitio, el sitio del riñón, ambos nos relacionamos con el Sajijod, pero uno es como más externo y más como por fuera. También se habla de las caderas, por ejemplo, en el Sajijod. Hay como diferentes formas de entender o de percibir características de estos lugares en lo que es el cuerpo. Así como las piernas y los riñones, que uno está en la esencia, luego es cubierto por una nueva capa, ya tiene diferentes capacidades. No es estático, lo primero es ese lugar que es inanimado, después empieza a crecer, a expandirse, y luego ya va a ser visible, ya no es oculto, porque va a estar como esa esencia interior manifestándose en el exterior, ya esa persona creció lo suficiente. La palabra visible, mirando un poco lo que es el texto, tiene ese verbo ver dentro, ese verbo que tiene que ver con Josma. Ya sabemos que lo que es la visión correcta está en esa Josma, y esa Josma es lo que nos va a dar esa vida, para que esa vida que solo viene cuando uno conecta con lo más alto. Esta palabra, que es una Resh, una Aleph, una Hei, también significa pulmón, además de ser el verbo ver. Quien a través de ese aire, ese pulmón que tiene esa función respecto al aire, es quien alimenta el cuerpo. Entonces, vemos también que el pulmón está vinculado con lo que es un alimento que es divino y que tiene que ver con Josma directamente. Es un alimento que va a hacer la combustión entre el agua y el fuego, esto es a nivel de lo que es ese viento que hace ese nexo y ese puente en lo que es la medicina china, pero lo que se ve también en lo que es el vínculo en el árbol, en lo que pasa en la letra Aleph. La letra Aleph, en lo que es el árbol, está en la conexión que hay entre Gesed y Geburah. Está en el medio de la estructura, así como el Tiferet, está un poquito por encima de lo que es la ubicación de Tiferet en el cuerpo, pero está en ese vínculo medio del cuerpo. En esa correcta equilibrio entre Gesed y Geburah es cuando ese Ruach logra circular, por decirlo así. Ese Ruach que es vehículo en Seirampi para que ambas Hei estén correctamente conectadas. La madre desde un lado, Malkut desde el otro, y ambas estén conectadas, estén vinculadas a este Ruach. Dice, siguiente parte. Porque en las colecciones del Ari, en la sal, encontrada en las montañas, como en Ashkenazi, que es parte del nombre de Rab, el rabino Isaac Luria Ashkenazi, dice, el Ari, que está mencionado específicamente en el texto, está hablando de sal encontrada en las montañas. Habla de esa expresión respecto al Ari. El Ari es, dentro de lo que son los sabios, los estudiosos del pueblo judío, es considerado santo por todo el pueblo judío. Y acá en el texto menciona que él tenía esa intención, esa sal, esa intención en la línea media, siempre en conexión al Eterno. O sea, tenía una sal completa, estaba alimentándose entonces correctamente desde lo superior y alimentaba correctamente a la tierra,
tal como vimos que menciona Mateo 5:13, menciona Yeshua, qué es lo que uno debe hacer con esta sal, y es lo que hace el Ari con todos sus escritos y todas sus enseñanzas. Él tiene esa Kavaná, y esa Kavaná la logra plasmar hacia los demás, logra alimentar esa tierra, a todo el reino, como está escrito que uno tiene que hacerlo correctamente. Entonces, él logró hacer esa alimentación. Habla también de las montañas. La palabra Ar, que siempre que aparece en la escritura, tiene que ver con ascender, con llegar a cierto nivel en nuestra escala espiritual, hacia lo más alto. Cada vez que nos elevamos desde Malkut, todas las montañas que aparecen a lo largo de la Torá siempre hablan de conexiones hacia lo superior, de llegar hacia lo más elevado. Dice, y en vacantes, en ausencias, y desde el disparo o desde el fuego en la sal. Las acciones, trabajos desde el agua, maín. Y hay en la sal 3, que son ellos, entre lo inanimado y lo vegetal, que hay desde el polvo, afar del suelo, que es salado, y hierve, se cocina en agua, en maíz. Dice, cada vez que generamos espacio en nuestras vasijas, en nuestra estructura, es solo entonces cuando la luz puede penetrar. Solo cuando uno se trabaja a sí mismo puede llegar a algo de la luz del Creador. Y una pregunta, ¿acaso si un cubo está lleno y está nuestro intelecto, que aparte es terco, no tiene que limitarlo a prepo, porque si no, no se va, algo que se niega a escuchar algo diferente para no salir de su zona de confort, y esas creencias previas, si está en esa actitud de no salir de esa posición, puede llegar algo de luz. Es totalmente imposible. Por eso menciona el párrafo que tienen que darse las vacantes, las ausencias, solo generando el espacio. Si uno se mantiene en la zona de confort, no es posible realizar man. El man se realiza a través de esa limitación. Luego que uno hace esa limitación, uno genera la vacante, la ausencia, dice, y desde el disparo, el fuego. Ese fuego que ya sabemos está vinculado con Ruach, ese vínculo que está en medio del cuerpo, que ya sabemos que está allí ejerciendo el equilibrio de la letra Aleph, en ese medio de la estructura, para que esa conexión en ese cuerpo que está pegado allí a Tiferet sea posible, es la conexión con el aire, ese aire sutil que es Hasadim, que cubre un aire mucho más sutil que es Jochma. Ya vimos que Jochma estaba mismo en la palabra que es ese pulmón y está vinculado a ese aire, ya que a nivel físico también puede percibirse, y los pulmones han sido nombrados, y de hecho hay muchas prácticas en otras culturas, por lo menos, están vinculadas a estos aspectos. Después menciona la sal que es la que alimenta a ese suelo, la que alimenta a Malkut, al polvo, con esa intención correcta para que esté bien iluminada. A consecuencia de man, a consecuencia de cuando uno hace ese salado correcto del suelo, hierve el agua, dice. O sea, el fuego de alguna forma aviva con el viento desde el agua, llega como a ese corazón, a Tiferet, a Seirampin, y esa conexión va como a llegar hacia el Creador, va a estar como generando movimiento. Si el agua está estancada, si está quieta, va a estar generando muerte, pero cuando empieza a haber ese movimiento interno hacia lo superior, va a estar vinculada ya a hacer un vínculo correcto hacia arriba. Dice, y luego hierve, se cocina también. Dice, hierve el agua hasta que quede limpia, hasta que quede pura y blanca.
más características que nos da de cómo esa agua, en esa intención de cuando uno vinculó con la intención correcta en ese man, y bueno, hizo ese aspecto de unir ese fuego, y bueno, todo eso que mencionamos recién en el párrafo anterior, va a purificarse y va a llegar hasta ese color blanco. Esto se hace en Safed, que es la escuela donde trabajó el Ari, donde se hizo toda esa alimentación correcta hacia toda la humanidad. Cumplir y completar, y en un único lugar. De nuevo, esa intención, esa sal se mezcla, cocina con nuestra agua, que es la materia prima de nuestro cuerpo, está en la unión de esos sefirot, esos lugares que los generan, esos riñones, es en el sajipod, en la parte baja, toda en esa estructura de órganos que están en la parte baja, por debajo de la cintura está la materia prima de trabajo, toda la materia prima siempre está allí, y es desde donde tenemos que partir. Es eso lo que tenemos que purificar, así como dice allí, que sea pura, que sea clara, que sea blanca, que se lleve a ese estado. Es necesario un proceso de adaptación, es necesario cambiar hábitos que uno tiene respecto al deseo de recibir y hacerlo a un ritmo individual, a un ritmo lento. Cada uno tiene que hacerlo solo, nadie puede hacerlo por otra persona. Es necesario un proceso individual, porque esta mezcla parte desde nosotros de la intención que tengamos en todo lo que hacemos y es realizada en nuestra propia estructura. O sea, cada uno lo tiene que hacer en su propia agua, por decirlo así. No en cualquier parte de la misma, sino que ocurre en lo más bajo. Siempre hablamos que es donde está el deseo de recibir y en el lugar más bajo de ese deseo de recibir. Debemos allí conectar con el Creador. Toda nuestra tarea es hacer espacio en nuestras vasijas. Esas mismas vasijas que todo el tiempo llenamos con diferentes egos todo momento. Ese es el único instante en que podemos dejar de hacerlo. Porque si uno ya lo llenó de ego, después ya nada va a llegar en el momento siguiente. Pero cuando el ego está actuando, se está moviendo, está como tratando de atraparnos, es el momento de frenarlo. Después que ya lo ubicó el lugar, como quien dice, es como más, ya pasó la luz de largo. En el momento que quiere estar ahí conectándose, dominando, es el instante para limitar. Cuando surge el deseo de recibir, es el instante de actuar y es el único instante posible. Luego ya estará hecho. Luego la vasija ya está llena. Y por más que hagamos luego una oración externa para que ello se vaya, como quien dice, eso es algo que es infantil y que aparte no tiene significado. O sea, porque para que la situación cambie con un pedido externo, eso no puede modificar lo que ya ocurrió. Ya pasó la oportunidad de trabajo real. Y a cada momento tenemos una oportunidad. Si bien hay oportunidades perdidas, y va a haber muchas, esa oportunidad perdida es un instante usado en función de otro objetivo, pero a la vez es un instante para poder recordarlo como experiencia, para hacerlo mejor la próxima vez. O sea, esto es un trabajo de largo plazo y es un trabajo que tiene ese aprendizaje continuo. La vida siempre transcurre en el ahora. Allí es el momento de trabajar, es el momento de cambiar la pisada y dejar la esclavitud del ego para ponernos en manos de nuestro Creador. Esto lleva a la pureza y a la corrección. Lleva a lo que es Atzilut, que es el mundo de la corrección. Y ese mundo de la corrección está vinculado con el color blanco, que me quedó mal escrito, que está mencionado en el párrafo. Todo es un proceso, partimos desde nuestro mundo material, donde la desconexión con el mismo es casi un 100% del tiempo. Muchas personas incluso viven toda una encarnación sin prestar atención nunca a lo que es esa vida espiritual o a esa conexión divina. El momento en que comenzamos a trabajarnos a nosotros mismos es un momento maravilloso, es un momento muy especial, porque si bien uno parte de un gran sufrimiento, es el primer momento en el cual uno tiene esa intención de dejar de ser esclavos
y ya está dejando de serlo de alguna manera porque ya generó esa decisión, generó esa actitud para transformarse a sí mismo en una persona libre. E ir transitando, luego sí, van a ser diferentes mundos, van a ser diferentes etapas. Primero hacia, donde uno tiene solo un 10% de conexión con el creador, luego Yetzirah con un 50%, luego Bria con un 90%, y finalmente el Zilut con ese máximo de corrección de 99.9, 100%, pero que no es 100 porque vamos a estar dependiendo de cosas que son ya más generales y son pecados de toda la humanidad. Después mencionaba en el párrafo a Safed, que es la ciudad donde Ari trabajó y desarrolló toda esta obra. Safed se encuentra en lo que es Israel en el norte. También es la ciudad, Safed, de todo el territorio de Israel que está más elevada a nivel del agua. Está a 900 metros por el nivel del mar y es, curiosamente, o sí, curiosamente, el lugar más alto de de todo ese lugar que se llega desde esa agua hasta allí. Es donde viven, en ese sitio, la ciudad que está más elevada. Cumplir y completar, mencionaba por último en el párrafo, dice, es ese único lugar, o sea, hay que cumplir y hay que completar, hay que llegar a ser ejada allí, hay que, en Macom, de Macom ejad, está puesto en el párrafo, ¿no? En el sitio hay que hacer unidad,